Muy bien, ahora sí. Eh, mm, eh, Momento, esto un poquito. No. Sí, ahí. No, sí, ahí va bien. Para que también se me vea a mí un cacho. Ahora sí, vamos a empezar. Me gustaría poner música, pero no. Ya sabemos lo que pasa si pongo música. Que básicamente es que me silencian. Vamos a arrancar con esto. Bien. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Muy bien. En teoría se tendría que estar viendo. Vamos a corroborar. Tremenda corroboración. Muy bien. Entonces ahora sí. Si no viene nadie, bueno, no es ya problema mío. Vamos a arrancar con lo que viene siendo la primer clase del canal. Bien, este es un tema avanzado, sí, pero es un tema que lo tengo bastante fresco, así que lo creí pertinente para realizar la primera clase. Esta clase es la de zoología nivel uno. Vamos a hacer la introducción a los conceptos, a las normativas básicas de lo que es en sí misma la zoología. Ah, discúlpenme. Bueno, un momento. Me gustaría ver el panel de Twitch. Bien, ahora sí. Bueno, ¿qué es la zoología? Vamos a partir como la definición del- de la materia, ¿no? La zoología es una rama de la ciencia, más específicamente de las ciencias naturales, más específicamente de la biología. Bien, biología, idea de bio, vida, logía, estudio, bien, o sea, es el estudio de la vida. Y la zoología es el término para que se utiliza para referirse a la idea de animal. Zoología, bien, o sea, es el estudio de los animales específicamente, ¿sí? Em, para antes de hablar sobre un animal, bien, tenemos que tener algunos principios básicos. ¿Qué es esto que está acá, no? ¿Qué es esto que tenemos en la pantalla? Lo que tenemos en la pantalla es el famoso modelo huevo frito, bien, que se suele enseñar a nivel secundario sobre la célula, bien. Em, Existen dos grupos generales de células, que son las células procariotas y las células eucariotas. Bien, las procariotas se caracterizan por no poseer un núcleo, sino de que su ADN se encuentra en un nucleolo, bien, que es una estructura en la cual el- las cadenas de ADN se ven condensadas en una especie de círculo, una especie, y también posee unos ADNs complementarios no adheridos al nucleolo. Sin embargo, nosotros, los organismos eucariotas, más específicamente nosotros los animales, nos encontramos compuestos por células animales eucariotas. Bien, eucariota, ¿por qué? La idea de la característica principal de la eucariota que se nos enseña es la idea de que posee núcleo. Bien, el núcleo es una estructura celular, bien, es decir, que se encuentra dentro de la célula, en la cual se almacena la información genética barra ADN. Bien, es lo mismo. La famosa
adenosina trifosfato, estaba por decir cualquier cosa. Estaba por decir la sigla del ATP. Ácido desoxirribonucleico. Bien. La idea de ácido se refiere al hecho de que la composición a nivel molecular del ADN son bases nitrogenadas, las cuales poseen eh, las características de un ácido. La desoxirribosa, bien, que es ácido desoxirribonucleico, bien, desoxirribo se refiere al azúcar que compone la estructura del ADN, bien, que es la desoxirribosa. Y la idea de nucleico se refiere también a la estructura que son los ácidos nucleóticos que componen el ADN. Bien, igualmente esto lo vamos a ver en su clase respectiva, pero a grandes rasgos es muy importante que se sepa. ¿Por qué? Porque lo que nos hace animales, lo que nos hace vegetales, lo que los hace bacterias, lo que los hace hongos, más allá de las diferentes diferencias que tenemos a nivel célula, es el ADN, bien, porque el ADN codifica nuestra estructura. Después, a ver, eh, básicamente el modelo huevo frito se refiere justamente a que la yema es el núcleo y que la membrana plasmática es la clara, ¿sí? La membrana plasmática es simplemente una capa que permea la célula, lo que impide que cualquier cosa entre o cualquier cosa salga de la misma, ¿sí? Le da la capacidad a la célula de controlar el transporte de diferentes sustancias, ¿no? Y hay algo que es muy importante, ¿sí? Muy importante, que se lo deja de lado, que son las mitocondrias, ¿sí? ¿Por qué las mitocondrias son importantes? Porque nos permiten a los organismos eucariotas producir energía a partir de oxígeno y nuestros alimentos y el agua y etcétera, ¿sí? Pero se entiende. Es nuestra capacidad de producir energía, ¿sí? No, es la que nos posibilita producir energía, lo que nos posibilita hacer absolutamente todo lo que hacemos. Pensar, comer, movernos, sentir, etcétera. Em, Sin la mitocondria, la célula no tendría, o por lo menos no poseemos el conocimiento de si tendría las capacidades de producir la energía que nos permite vivir. Bien, por eso es que la mitocondria es muy importante. ¿Y qué es una mitocondria? Una mitocondria, en las ideas que se encuentra manejando actualmente la ciencia, ¿sí? Es, por así decirlo, una protobacteria, porque más la mitocondria posee un ADN propio, ¿sí? El cual es muy parecido al ADN bacteriano, ¿sí? La mitocondria, cuando la célula se divide para formar otra célula, se divide de manera independiente, ¿sí? Y todas las mitocondrias son heredadas del genotipo femenino, es decir, todas las mitocondrias que componen nuestro cuerpo son directamente de nuestra madre. Los especímenes, los progenitores masculinos no dan herencia mitocondrial, ¿sí? Justamente esto se comprobó porque se rastreó la primer mitocondria y proviene de un organismo llamado Eva mitocondrial, ¿sí? Que justamente todos los seres humanos descendemos de una sola mujer a nivel mitocondrial, ¿sí? Pero ¿cómo logró la célula eucariota poseer una bacteria, no? Bueno, esto se produce por una, una no, bien, una no degradación de la bacteria, es decir, la bacteria se supone, ¿no? Todo esto es hipotético, pero hasta el momento es la idea más comprobada que poseemos y es la idea más fuerte. En tiempos antiquísimos existían diferentes bacterias y diferentes células eucariotas sin mitocondrias, ¿bien?
Se supone de que las células eucariotas son mucho más grandes que las células procariotas, por ende las células eucariotas deberían de poderse alimentar de las procariotas. Se supone de que una célula o un conjunto de células o miles de células absorbieron, ¿sí? Se alimentaron o se intentaron alimentar o fagocitaron, depende del término que ustedes quieran utilizar, una de estas bacterias, pero no las terminó de digerir, no las terminó de comer. Bien, eso hizo de que la bacteria continuase viviendo en el interior de esta célula eucariota, se dividiese dentro, bien, eh, y eh, crease a lo largo de millones de años una endosimbiosis. Endo de interno, simbiosis, ya lo dijimos en un video pasado, que es una relación entre dos individuos de diferentes especies, bien, diferentes organismos de diferentes especies. Eh, entonces, no, la célula eucariota le proveía de protección, le proveía de nutrientes, le proveía de diferentes cuestiones, y la célula procariota, que no había terminado de estar fagocitada, le proveía de energía. Bien, una endosimbiosis, los dos colaboran, uno de manera interna, el otro de manera externa, pero colaboran para sobrevivir. Eso es la endosimbiosis, es la idea que posee una mayor fuerza en la actualidad. ¿Sí? Ay. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Eh, este modelo de la célula huevo frito es errado, ¿sí? ¿Es errado porque está mal? No, no es errado porque está mal. Es errado porque no da una correcta imagen sobre lo que es una célula, ¿sí? Una célula animal no es una membrana, un núcleo y unas mitocondrias por ahí. Es muchísimo más compleja y no posee una forma esférica perfecta como muchas veces se nos representa, ¿bien? Eh, Sin ir más lejos, la neurona, que es la que ahora mismo estoy poniendo en pantalla, es una célula estrellada, famosamente conocida como una célula estrellada, la cual, fíjate que no tiene ningún tipo de parecido con una célula, eh, con el modelo de la célula huevo frito, y sin embargo es una célula eucariota animal que se encuentra en nuestro cuerpo, bien, en el interior de los nervios, que son los que nos permiten sentir y movernos, y en el interior de nuestro cerebro, en el interior de nuestra médula, bien. Hay muchísimas, y esta que me gustaría que tenga un poquito de aumento. Esto que vemos acá, que se ve horrible, pero bueno, pero tampoco es como que se pueda ver mejor. Son un conjunto de células, y todas estas células son células animales, ¿de acuerdo? Y sin embargo no corresponden a este esquema huevo frito que tanto nos han mal acostumbrado los, ¿cómo se llama esto? Los currículums. Un momento. Bien. eh, Eso por una parte. Ya estoy acá. ¿Sí? Esas son las nociones básicas, no a nivel zoología, sino a nivel vida. Bien, es lo que necesitamos saber antes de poder empezar a hablar sobre la zoología. Bien. Pero antes de ponernos a hablar sobre los animales, sería conveniente hablar un poquito sobre el origen de los animales. Bien, es decir, ¿qué vino primero? ¿Los animales o los vegetales? Esa es una muy buena pregunta que si tuviera audiencia lo podría preguntar y podría ver cómo se matan por ver quién es el que responde correctamente. Pero como no la poseo, simplemente vamos a hacer de cuenta que nadie me contesta porque les da vergüenza. La respuesta correcta debería de ser bien que los primeros que habitaron el planeta son los animales. ¿Por qué? Porque las células vegetales poseen mitocondrias y cloroplastos. Los cloroplastos son un tipo de
de cianobacterias, si no me equivoco, que son las que les da la coloración verde. Bien, es la misma idea, endosimbiosis, pero en este caso con células pigmentadas. Bien. Y como no somos todos verdes, entonces lo lógico sería de que lo primero que haya habitado el planeta serían los animales. Bien, sería lo lógico. Después vamos a ver que esto es muchísimo más complejo. El- en la actualidad podemos encontrar tres teorías que em, explican el origen de los animales en nuestro planeta. Estas teorías son, primeramente, la teoría sincitial ciliada. ¿Sí? Eh, esta es planteada, ¿sí? De tal manera que considera que los animales surgen de un grupo primitivo de organismos ciliados multinucleados. ¿Sí? Justamente la idea de sincitial se refiere eh, a una célula que por A o por B, bien, porque hay diferentes posibilidades, se encuentra compuesta por más de un núcleo. Bien, nuevamente estamos viendo eh, de que la idea de la imagen huevo frito de la célula animal es nuevamente eh, errónea a la hora de representar la realidad. ¿Sí? Incluso en nuestro cuerpo creo que tenemos algunas células que también son sensitiales. Bien. Entonces estamos hablando sobre células que no poseen un solo núcleo, sino que poseen varios núcleos. ¿Sí? Estos tipos de células son las que deberían de haber dado lugar a, a los primeros animales. Bien. Esto se explica bajo la idea de que los metazoarios ancestrales, bien, que son los primeros organismos animales, son los primeros que todavía, que se podrían apenas considerar animales justamente, tendría que haber sido sincitial. Bien, ese es un supuesto que propone la teoría. Y al mismo tiempo, esta célula, bien, entre todo el conjunto de células similares, con varios núcleos, empezaría a dividir, bien, empezaría a crear membranas que la separarían en células individuales. Bien, las células con un solo núcleo o con una menor cantidad de núcleos, ¿sí? Pero se iría compartimentando de tal manera en el cual crearíamos la noción de la pluricelularidad. ¿Sí? La pluricelularidad refiere a una serie de células, ¿sí? Que conviven de tal manera que se permiten coexistir siempre y cuando estén juntas. Nosotros somos pluricelulares porque tenemos muchas células y muchos tipos diferentes de células habitando en nuestro organismo, ¿sí? Que nos componen a nosotros y que también literalmente se encuentran en nuestro interior inherentes a nuestra composición fisiológica. Y estas células conviven porque cada una desempeña una tarea diferente y tienen una simbiosis, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, nos encontramos con esta idea de que un conjunto de células sensitiales empezó a separarse en base de membranas, bien, empezaron a compartimentarse y dieron origen a los pluricelulares, bien. Pero hay algunas objeciones, ¿sí? Hay algunos puntos de vista que dicen, me parece que esto no es así, por el hecho de que estaríamos ignorando la embriogenia, ¿sí? ¿Qué es la embriogenia? La embriogenia refiere al hecho de que si nosotros nos vamos a, a la formación de los organismos animales a nivel concepción, concepción biológica, ¿no? Es decir, espermatozoide ingresa en el óvulo y se produce la fecundación.
lo que sucede es que una sola célula, bien, o porque cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo se transforman en la célula cigota, ¿sí? En la célula huevo, que es la que da origen al resto de células, y es justamente ahí en donde entra el hecho de que estamos hablando sobre que nosotros nos formamos desde una sola célula, ¿sí? Em, y tengo la fosa derecha tapada. Y a ver, es una objeción. Uno puede decir, bueno, sí, lo que pasa es que a lo largo de millones de años esto se fue dando de cierta manera en la cual eh, una, esta sincitialidad se fue descartando bien hasta quedar la formación de una única célula sería como que muy agarrado de los pelos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se descarta. Eh, o sea, es una objeción, a eso me refiero. Después poseemos la teoría colonial flagelada, ¿sí? Eh, refiere básicamente a lo mismo, ¿sí? El origen de los animales se origina a partir de protistas flagelados, ¿sí? Protistas, ya estuvimos hablando, que son las células sin núcleo. Bien, la idea de flagelo se refiere a estructuras celulares que permiten el movimiento, parecidos a pequeñísimas colas, por dar un ejemplo para que ustedes puedan entender, ¿sí? Y estas células son coloniales. Los coloniales son como los pluricelulares porque son un conjunto de células, ¿sí? Pero no tienen una dependencia, ¿sí? No se complementan como los pluricelulares. Pueden vivir independientemente, ¿sí? Eh, pueden separarse estas células y no les pasa nada. Contrario a nosotros, si nosotros nos separamos un poco de piel, ¿sí? No es que de ese trocito de piel empieza a reproducirse y nace un nuevo ser humano, sino de que esa piel muere. ¿Por qué? Porque requiere del resto de células. Por eso es que somos pluricelulares, porque tenemos esa convivencia, ¿sí? En esta idea se sostiene en que nuestros ancestros animales, nuevamente, estaban dispuestos de una manera tal de que lo podríamos entender como esferas huecas, ¿sí? Con una sección anteposterior definida que nadaban eh, con el polo anterior, ¿sí? Que vendría siendo la parte de atrás de la célula, ¿no? Siempre entendiendo sobre que existe una parte de atrás. Y en la parte delantera poseen una sección rígida que presenta una serie de diferenciaciones somáticas y reproductivas internas, ¿sí? Los que están de acuerdo con esta teoría se sostienen en que la gran mayoría de animales presentan células espermáticas flageladas y los espermatozoides. eh, la mayoría de animales poseen espermatozoides, ¿sí? Que son justamente lo que corresponden con esto. Poseen una parte anterior flagelada, una parte posterior que es características por otras cuestiones. Entre la mayoría de los animales inferiores también podemos encontrar las esponjas, que las esponjas son animales, para el que no sepa. eh, es común la existencia de células somáticas flageladas. ¿Sí? Las esponjas, ahora vamos a hablar igualmente sobre ellas, tienen unas características muy específicas. ¿Sí? Eh, también sostienen sobre la idea de que los protistas fitoflagelados em, observan que hay una presencia de óvulos verdaderos, ¿sí? Y unos espermatozoides que vienen con un proceso evolutivo, ¿sí? Nada, se sostienen en diferentes ideas para validarlo, pero a grandes rasgos es el hecho de que existen similitudes con la vida real todavía. De acuerdo con la teoría inicial, ¿sí? Hay una célula que posee un blastea, ¿sí? Este blastea se invaginó. La idea de invaginar no refiere al órgano reproductivo femenino que es la vagina, sino a, al doblamiento de una membrana hacia adentro. Bien,
que básicamente crea como un saquito, por decirlo de alguna manera, la membrana celular. A eso se refiere una invaginación. En nuestras células animales hay muchas invaginaciones que terminaron creando organulos. Ya lo vamos a hablar cuando veamos células. Pero bueno, estas invaginaciones, estos doblamientos en la membrana terminarían formando la doble membrana que es característica eh, de las células eucariotas, perdón, eh, dando una forma de saco, ¿sí? Esta forma de saco se recibiría el nombre de gastrea, ¿sí? Que sería el primer metazoario ancestral, es decir, el primer animal que apenas podemos considerar animal, y es uno hipotético, no existen pruebas de que de que este organismo haya existido, ¿sí? Eh, pero debería de corresponder a el estadio de gástula en el desarrollo embrionario de los animales actuales, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos a lo largo de las diferentes clases los diferentes tipos de animales. Todo esto lo vamos a acentuar, ¿sí? Todo esto es una introducción al tema. Em, los organismos tienen dos paredes, ¿sí? Estas dos paredes representan un orificio único que termina desembocando en una cavidad digestiva, ¿sí? En forma de saco. Y nada, a grandes rasgos es eso, es el hecho de que em, organismos protistas flagelados dieron origen a los primeros animales. Estos animales tenían algunas características que vendrían a ser un compendio de organismos que existen actualmente, ¿sí? Compendio se refiere a agarro esto tiene acá, esto tiene acá, esto tiene acá y lo demás lo descarto. Y por último está la teoría más fuerte, que es la del origen polifilético. La del origen polifilético es muchísimo más fácil de entender y es muchísimo más lógico y razonable, que es el hecho de que diferentes organismos provienen de diferentes procesos evolutivos. Es lo más realista dentro de las tres, por el hecho de que poseemos evidencia física, no concreta, es decir, no de esto, pero sí evidencia física de que esto es así en algunas cuestiones, ¿sí? La evolución es polifilet, poli, eh, polifilética, ¿sí? Es decir, de que en efecto, esto es así. La imagen famosa de Darwin en la que se ve un monito que se va transformando a poco en humano, sáquensela de la mente, eso no representa la evolución en lo más mínimo, es una soberana estupidez que incluso se sigue utilizando todavía en el colegio para que te des cuenta del nivel de ignorancia que estamos eh, reproduciendo incluso en la actualidad. La evolución es muchísimo más compleja que eso. Si te lo querés imaginar de alguna manera, imagínatelo como las ramas de un árbol viejo, ¿sí? Son ramas principales con ramas secundarias. Esas ramas secundarias se dividen en ramas más chiquitas y se dividen después en hojas. Bien, para que te des una idea de lo compleja que es la evolución es más parecido a eso. Bien. Eh, pero se refiere a esto. Diferentes animales provienen de diferentes procesos evolutivos. Hay un proceso que por ahí sí fue de la gastrea, ¿entendés? Y dio origen a un tipo específico de animales. Hay otro proceso que seguramente haya sido de la manera sincitial y dio origen a otro tipo de animal, ¿sí? Eh, Hay un tipo de proceso evolutivo en el cual, no sé, em, no hay, eh, en el cual también se adquirieron cloroplastos y dieron origen a animales que pueden hacer la fotosíntesis, que en efecto existen animales que pueden hacer fotosíntesis, bien. Así que fíjate de la cantidad de variables que se pueden dar, que existen en la actualidad, que se dan en la concepción actual que posee la ciencia, que es justamente sobre cómo funciona la evolución. Entonces, es la más fuerte, la del origen polifilético, ¿sí? Em, tenemos... Ujú, bien.
vamos a entrar en... Me gustaría, a ver, un momento. Un momento que soy lento. Un momento que soy lento, por favor. 7. Vamos a meter acá. Talking, tan, tan. Sí, por favor. Examinar. Escritorio. Un momentico, por favor. Que estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Ah, sí, sí, total, no vamos a utilizar eso, así que podemos usarlo. Muy bien, ahora sí, mira qué hermoso quedó. Hermoso. Eh, ¿Qué son estos? ¿Sí? Estos son el primer filo que vamos a ver. Filo se refiere a una, una clasificación entre los tantos tipos de clasificación que poseen los diferentes organismos. ¿Sí? La idea de reinos también sacatela de la cabeza. La idea de reinos ya casi no se usa porque son tan complejos los organismos que existen que la manera en la que los agrupamos ha cambiado demasiado. ¿Sí? Ya los reinos casi no son válidos. eh, Se utilizan los filos, se utilizan la filogenia. ¿Sí? Hay diferentes cuestiones. Se utiliza la morfología, la taxonomía. Se utilizan demasiadas cuestiones para clasificarlos. ¿Sí? Pero bueno, no importa. El primer filo es el de los protozoos, ¿sí? Que se caracterizan por ser unicelulares, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, no estamos viendo organismos complejos, no estamos viendo organismos... A ver, sí son complejos, me refiero a complejos a nivel cantidad de célula, ¿sí? No son organismos que posean tejidos, son directamente células sueltas, ¿sí? Estos organismos se suelen caracterizar por un hábitat húmedo, es decir, de que si no hay agua ellos no se encuentran, son de vida libre, es decir, de que se pueden mover por su medio o se pueden quedar estáticos, ¿sí? Son heterótrofos, lo que quiere decir de que se alimentan de otras células sueltas, bien, tienen reproducción sexual como reproducción asexual, ¿sí? Poseen un metabolismo unicelular, es decir, de que hay procesos dentro de la célula que le permiten sobrevivir, presentan mutualismo, que como bien lo dijimos en un anterior video, es la cooperación entre dos organismos de diferentes especies en las cuales los dos se ven beneficiados. Pueden poseer comensalismo, que es que ellos se benefician mientras el organismo al que hospedan les es indiferente. Pueden poseer parasitismo, que es que perjudican a su huésped, ¿sí? Pueden presentar sin sitio nuevamente, es decir, varios núcleos dentro de esta misma célula. Y todos por lo menos presentan un estadio móvil en su desarrollo de vida, porque tienen un desarrollo de vida como nosotros. Es decir, pasan por un estado inicial hasta llegar a la adultez, eh, que la adultez suele estar marcada por la madurez sexual, naturalmente, y después envejecen, se reproducen y mueren, ¿no? El ciclo de la vida, ¿sí? Em, Espérame que vamos a cambiar la imagen, la 8, muy bien. Sí, ampliate un poquitito, ahí va, muy bien. Em, Perdón, ¿en qué me quedé? Sí, los protozoos. Los protozoos lo que tienen es que... Ahí va, genial. Eh, si se dieron cuenta, se prestaron atención en lo que acabo de decir, poseen algunas características que son muy de animales, ¿no? Esto de la reproducción sexual asexual, esto de ser heterótrofos, esto de tener una vida libre o sésil, son características muy fuertes de los animales y es que
se encuentran ahí en ese borde entre poderlos considerar animales o no. Hay algunos autores que incluso los consideran animales, para que tengas una idea. Eh, y para eso tenemos algunos ejemplos, ¿no? Busqué algunos ejemplos de filos específicos. O sea, dentro del filo protozoo hay otros filos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, que es la Picomplexa, si no me equivoco, que son endoparásitos obligatorios de los animales, es decir, de que son parásitos del organismo animal, ¿sí? Pero del interior de nuestro organismo. Es decir, de que parasitan otras células, para que lo entiendas. eh, y son exclusivos de los animales, ¿sí? Necesitan, por eso la idea de obligatorio, necesitan parasitar a los animales, porque si no, no pueden sobrevivir. Para esto, estos organismos, que recordemos que son unicelulares, poseen unas estructuras muy específicas, que son las que podemos ver en la imagen. Fíjate que hay una sección que es bastante más eh, achatada, ¿sí? Que la otra, que es más gruesa. Eso es porque posee estructuras especializadas. Bien, esta célula tiene tres estructuras distintivas, que son esas las tres que vemos, eh, que funcionan como, reciben el nombre de conoide, ¿sí? Eh, y componen un complejo apical, se le llama. Este complejo apical es lo que le permite a la célula entrar al interior de otra célula huésped, ¿sí? O sea, atraviesa su membrana, ingresa eh, y produce secreciones químicas, lo que le permite parasitar células. Bien, es una célula que parasita a otras células. Bien, vamos a pasar de imagen. O sea, nuevamente estamos viendo acá un comportamiento bastante animal. No es exclusivo de los animales, pero sí eh, podemos ver de que no es tan celular en lo que nosotros entendemos como célula, ¿no? En lo que a nosotros se nos enseña que es una célula. Este es el filo Ciliaphora. Silipora, hay muchas maneras de decirlo, no sé cómo se dice exactamente. Eh, que nuevamente son células unicelulares, son células limpias, bien, no son un conjunto de células, son bastante grandes y poseen una estructura nuevamente especializada. Es una estructura interna que nos hace verlas más como pequeños animales más que como una célula, ¿sí? Porque posee una anatomía muy parecida a a la de un animal. La superficie de esta célula se encuentra rodeada por cilios, ¿bien? Nuevamente estas colitas, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que se mueven de manera activa y veloz, lo que les da la posibilidad de moverse por su medio. Eh, Poseen dos núcleos, ¿sí? Un macronúcleo y un micronúcleo, ¿bien? Y acá hay una cuestión muy específica, que es que el micronúcleo es exclusivo para la reproducción sexual, ¿sí? O sea, tiene genes especializados. Em, la mayoría realiza fagocitosis, que es el proceso en el cual una célula hace ingresar partículas a su interior para alimentarse. Bien, esto lo hacen a partir de la membrana. Y esta fagocitosis la realizan a partir de esa zona que vemos ahí como que es una boquita. Eso es porque en efecto tiene una estructura muy parecida a una boca, que es una, una zona de la membrana hundida que se le llama citostoma, ¿sí? Que es una boca celular, básicamente. La eliminación de sus recursos se hace por las diferentes vacuolas digestivas, que es justamente cómo funciona la fagocitosis, ¿bien? Eh, que al proceso de eliminación de residuos se le llama exocitosis, ¿no? Eh, ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre células. Y cada célula posee este micronúcleo diploide, ¿sí?
y un macronúcleo poliploide. Eh, pero bueno, suele dividirse por una reproducción sexual muy similar a la mitosis, aunque también se puede reproducir por medios sexuales. No vamos a centrarnos mucho en esto porque básicamente todavía se encuentra en la duda sobre si los debemos o no los debemos considerar animales. Bien, entonces como que vamos a dejarlo hasta acá. Ya lo vamos a ver en otra ocasión. En este preciso instante vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a ingresar directamente en lo que es la zoología, habiendo establecido el hecho de que eh, los organismos son muchísimo más complejos de lo que nosotros creemos y de lo que a nosotros se nos enseñan, ¿sí? Siendo de que nosotros entendemos de que las células son como un huevo frito cuando la realidad es que no es así, cuando las células animales eucariotas son muchísimo más complejas, tienen estructuras muy diferenciadas. Eh, entonces, vamos a ingresar directamente a animales, ¿sí? Que es justamente, no nos estaríamos yendo de tema porque es literalmente lo que vinimos a hablar, ¿no? La zoología, el estudio sobre los animales. Un momento, estoy viendo que no actualizamos la información del todo. Ahí parece que chao. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando nosotros decimos animales? La realidad es que se nos viene a la mente esto. Bien, se nos viene a la mente elefantes, osos, cebras, eh, loros, pandas, leones, ¿sí? Eh, Se nos viene a la mente una serie de organismos que son animales en efecto, pero que no se limitan simplemente a los mamíferos. Bien, esto que vemos acá es un animal, es reconocido como un animal, bien, a nivel científico. Esto que vemos acá es un animal, bien, espérame que se ve demasiado grande, ahí va. Sí, esto es un animal. Un momento. Esto es un animal, ¿sí? O sea, nuestra concepción de animal a veces suele ser demasiado pobre. Y es por eso de que vamos a empezar con los primeros animales, los menos conocidos, aquellos que a veces ni siquiera los consideramos animales porque no entran en nuestro status quo de animal. Pero antes de esto vamos a decir qué es un animal, ¿no? O sea, por cuáles son los parámetros de ser animales. Lo primero y principal es que tienen que ser organismos eucariontes, es decir, de que tienen que estar compuestos por células eucariotas. Como ya lo dijimos, esto es obligatorio básicamente porque eh, son la principal diferencia entre los tipos de célula, ¿sí? Tienen que tener una organización policelular y tisular como base. Tienen que ser heterótrofos y de metabolismo aeróbico, tienen que tener una movilidad propia, tienen que presentar simetría, tienen que practicar una reproducción sexual, tienen que tener cuerpos estructurados por colágeno. Y acá estas son las nociones básicas que si uno googlea características del reino animal, le aparece naturalmente estas ideas. Y la realidad pura y dura es que esto es bastante errado nuevamente en el reflejo de la realidad. No a nivel organismos eucariotas, eso sí, pero por ejemplo, los niveles de organización no son necesariamente policelulares tisulares como base, bien, como vamos a ver ahora en específico. No tienen que ser necesariamente heterótrofos. Como bien dijimos, hay algunos organismos animales eh, que hacen fotosíntesis, ¿sí? No tienen que tener necesariamente un metabolismo aeróbico. eh, Porque directamente hay algunos que entran en un estado de criogénesis que directamente no podríamos considerarlo como que tengan un metabolismo aeróbico, ¿bien? Como son por ejemplo el caso de los tardígrados que pueden estar no sé cuánto tiempo sin aire y sin agua. Eh, ¿Tienen que tener movilidad propia? Me parece que no. Mepa que no. ¿Tienen que tener simetría? Y me parece que no. O sea, y digo yo que
que sí, pero que no. Tienen que tener reproducción sexual y ahí viene el mayor de los problemas. La mayor parte de la vida no posee reproducción sexual, ¿sí? La mayor parte de la vida posee reproducción asexual. La reproducción sexual es bastante nueva a nivel existencia en la Tierra, ¿sí? Ya de por sí las células tienen reproducción puramente asexual y si vos levantás tierra con una cuchara, en esa cuchara hay más bacterias que seres humanos. Así que date una idea sobre si la reproducción sexual es tan obligatoria, ¿no? Eh, Hay diferentes organismos que poseen procesos de reproducción asexuales, ¿sí? Como son por ejemplo las medusas, como son por ejemplo las abejas, como son por ejemplo eh, algunas hormigas que también hacen partenogénesis, eh, algunos, eh, algunos casos de algunos animales que por circunstancias X dan también partenogénesis. La reproducción sexual es bastante nueva, ¿sí? Y no es obligatoria de los del reino animal y no es exclusiva de los del reino animal. Y en cuanto a los cuerpos estructurados por colágeno, no sé, porque los artrópodos se componen de quitina, así que como que... y los artrópodos son de los organismos más numerosos dentro de los animales. Pero bueno, para eso vamos a hablar justamente sobre este hermoso organismo que tenemos a mi izquierda, su derecha, que son los famosos parazoos, también conocidos como poríferos, también conocidos como esponjas de mar, ¿sí? Estos organismos parazoos eh, en su momento causaron muchísima confusión en su clasificación, porque poseen muchas irregularidades que hacen que dudemos sobre si son o no animales, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que fíjate que no poseen una estructura eh, muy simétrica, que digamos por decir, de que poseen algún tipo de simetría, porque ciertamente no son simétricos. Ahí voy a poner otra imagen, ¿ves? Vos ves esto y decís, che, acá no hay simetría directamente. Ahí va, ahí te va. Que vos decís, che, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este organismo? Bueno, para que te orientes. Para que te orientes. Para que te des cuenta de qué hablamos cuando hablamos de parazoos barra poríferos. Eh, es más, a nivel académico, las primeras temporadas de Bob Esponja poseen un nivel de, de conocimiento muy fuerte, ¿sí? Porque justamente el creador de Bob Esponja era, era biólogo marino, así que la serie no, no se inventa cosas, que digamos. Eh, los cangrejos poseen en el mar restaurantes de comida rápida, las esponjas son expertas cocineras, los calamares son todos unos ortivas, ¿bien? Todo eso no se lo inventa el creador, es tomado 100% de la realidad, no, mentira, es obvio de que es mentira. Está todo muy caricaturizado para exhibirlo a un público infantil, pero hay algunos detalles muy importantes que denotan ese conocimiento científico, como por ejemplo algunas partes en las que Bob Esponja dice de que él no necesita comer, de que él es una esponja, simplemente respira. Y en efecto, vamos a ver de que eso es así, eso no se lo inventa. Em, pero bueno, eh, nuevamente, estos organismos poseen características demasiado diversas, demasiado específicas, que hacen que nosotros dudemos sobre si son parte de los organismos animales o no son parte de los organismos animales, pero a fin de cuentas, sí, al final de todo esto, estos organismos en efecto sí son animales, bien, porque poseen una organización celular, ¿sí? Pero bueno, los parazoos son específicamente un taxón, bien, es decir, una categoría dentro de un subreino, ¿sí? Que se sitúa en la base del árbol filogenético del reino animal, es decir, de que básicamente
eh, son nuestro ancestro común, ¿sí? Odio ese término porque es utilizado erróneamente por ignorantes religiosos que siguen creyendo de que todavía falta el eslabón perdido, cuando la realidad es que no tienen ni la más puta idea, ¿sí? Como bien dijimos, la evolución es polifilética, ¿bien? Así que es muchísimo más complejo. No existe el eslabón perdido, nunca existió. Pero bueno, ellos son como la base, son nuestro antecesor común eh, hasta el momento más próximo en la división entre animal y no animal, ¿sí? Porque justamente posee estas características únicas. Em, las estructuras más primitivas que posee estos organismos se basan en el hecho de que no poseen tejidos propiamente dichos. ¿Viste esto de que hablábamos sobre las características? La idea tiene que ser de que tienen que ser tisulares como base. La esponja lo desmiente, ¿sí? La esponja no posee un tejido verdadero. Es un organismo colonial avanzado, lo podríamos decir, ¿sí? No es del todo colonial, pero tampoco es tisular. Está ahí entre medio. Em, Se ve que carecen de músculos, evidentemente, carecen de nervios, carecen de órganos internos. Creo que tendría que sacar la foto de Bob Esponja porque como que no estaría haciendo honor a mi exposición. Porque vos ahí estás viendo de que en efecto sí posee órganos. Pero bueno, pero es una caricatura, como acabo de decir. Ahí está, listo. Ahí ves de que no tiene ojos, no tiene nervios, no tiene evidentemente ningún músculo. Bien, es simplemente una estructura y sin embargo esta estructura no solamente está viva, sino de que también es un animal. Se asemeja mucho a organismos coloniales. Eh, Son multicelulares, obviamente, porque ahí estamos viendo de que es un organismo compuesto por millones de células, ¿sí? Eh, lo cual se diferencia del resto de los animales eumétazoos, es decir, nosotros que sí poseemos tejidos diferenciados. Bien, vos tenés la piel, abajo tenés los músculos, abajo tenés los nervios, abajo tenés los vasos sanguíneos y así, ¿no? No en ese orden, pero tenemos esa complejidad y todos esos diferentes tejidos se encuentran compuestos de diferentes maneras, por eso es que no son iguales. ¿Sí? Aún así, sus cuerpos se caracterizan por ser amorfos, es decir, de que carecen de simetría, tienen finos poros. Los poros son pequeñísimos agujeros en el tejido, ¿sí? Y millones, cientos de millones de canales que funcionan como un sistema de filtración de alimentos, ¿sí? Que es adecuado para su vida sésil. La vida sésil es justamente lo que estamos viendo. Se asentan sobre las rocas, asentan sobre los sedimentos marinos, se desarrollan y viven absolutamente toda su vida ahí, estáticos. No se mueven en ningún momento porque no poseen movimiento, ¿sí? Eh, Esto genera de que las corrientes marinas ingresen por sus poros y por sus canales, lo que les permiten oxigenar, lo que les atribuyen de nutrientes, lo que al mismo tiempo limpia de desechos al organismo, porque en efecto, si se alimenta tiene que poseer desechos, ¿bien? Y sus células no se desarrollan ni en órganos ni en tejidos, ¿bien? Son lo que vemos, son de los animales más simples. Existen diferentes clases, ¿sí? Existen las clases calcáreas, que son las esponjas que tienen un esqueleto calcáreo, es decir, compuesto por carbonato de calcio, tienen formas tubulares o de vasijas. Bien, no, creí que había buscado de las diferentes, pero se ve que no. Existen las vítreas, ¿sí? Que suelen tener una simetría más radial. El radial se entiende como un radio, ¿sí? Eh, Tienen forma de embudo, son fijados a este sustrato por espículas y radículas.
se constituyen por espículas calcáreas, están las demosponjas, que son básicamente el 95% de la especie. Son las de mayor tamaño, son las que son la mayoría marinas, sin embargo hay algunas muy pocas excepciones que son de agua dulce, y las esclerosponjas, que son macizas, es decir, de que no poseen estos canales, bien, son de hábitats crípticos, es decir, de que eh, son las que están adentro de cuevas, de cavernas, de grietas, en lugares oscuros donde no entra la luz, donde están todo el tiempo resguardadas, bien. Y con eso acabamos la introducción a la primer parte de zoología. Acabamos con la primer clase que, como bien dice el título, es puramente una introducción a los conceptos básicos. La clase que viene vamos a ver... un momento, ahí va, ahora sí. Vamos a ver ya los poríferos con mayor profundidad. Vamos a explicar toda la terminología que acabo de utilizar. Eh, Vamos a dar una explicación, vamos a hablar sobre su modo de vida, sobre cómo viven, sobre las diferentes maneras en las que viven, sobre cómo sabemos que son animales y cómo sabemos de que son seres vivos y no de que son simplemente estructuras formadas a lo largo de millones de años. Vamos a hablar sobre todo eso, ¿bien? Me disculpo eh, por el hecho de que la clase no fue tan bien como yo quería que fuera, por el hecho de que hay algunas cuestiones que implementé a priori, es decir, antes de empezar, pero después, pero ahora que lo implementé acá mientras hablo me di cuenta de que no era lo más conveniente, lo tuve que sacar, tuve que improvisar, tuve que poner imágenes ahí cuando había creado unas diapositivas, pero bueno, son cosas que vamos a ir mejorando. Nunca di clases virtuales, nunca di clases por streaming, así que me disculpo. Así que nada, esto va a ir perfeccionándose a lo largo de las diferentes clases. Como todo, al principio del canal esto no tenía tanta complejidad, y ahora mírennos, tenemos estos cartelitos y el canal está lleno de pancartas y de información y sobre qué horarios y sobre qué días y las diferentes redes y una caja de sugerencias, o sea, un montón de cosas que yo creí que no íbamos a llegar a implementar, pero ahí están porque se implementaron. Así que nada, nos estamos despidiendo. Acá termina la primera clase. Es el segundo streaming del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nuevamente, estos son conceptos básicos. La clase que viene vamos a hablar específicamente sobre los poríferos con mayor profundidad. Cualquier duda, caja de sugerencias, lo introducen ahí. Cualquier duda específica, introducen en la sección acerca del canal. Están los comandos, ponen el comando requerido en el chat del stream, tienen la invitación al Discord del canal, la dejan en el Discord. Bien, nos vemos la próxima semana porque ya el jueves streameamos, así que el lunes no hay stream. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.